En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Bienvenidos a Cartografías Editoriales, Caminando con Siglo del Hombre. En este programa hemos tenido como invitados editores, libreros, distribuidores, autores. Todos han sido nuestros guías por un viaje que responde a la pregunta de ¿cómo es ese camino que deben recorrer para lograr el objetivo que cada uno se ha planteado en su vida profesional, pero por supuesto también personal? Bueno, ¿y qué pasaría si hoy les propongo una pequeña novedad? ¿Cómo podría ser ese viaje editorial cuando hablamos de una sola publicación y no de un trabajo en donde el autor ha publicado muchos libros? En el caso de hoy, el ejercicio busca llegar a un punto final específico, una novedad editorial de Siglo del Hombre. Este libro se llama Envejecimiento del nacer al morir. Hoy dejaremos todo en manos de una guía muy especial, y aunque ella no sabe y la conozco hace muy poco, yo la admiro desde el primer día que la vi. Ella es Elisa Dulcey. Elisa es psicóloga y magíster en educación en las áreas de investigación y docencia universitaria. Ha sido docente e investigadora por más de 30 años, la mayoría de ellos en la Universidad Javeriana. Elisa es la persona que tal vez más sabe sobre el tema de envejecimiento en Latinoamérica y es autora y editora del libro Envejecimiento del nacer al morir. Hola Elisa, ¿cómo estás? María Elvira, yo estoy bien, muchas gracias, pero me asustaste cuando dijiste algunas inexactitudes. Yo vivo estudiando, yo no sé muchas cosas que muchas personas saben y yo creo que somos muchas personas en el mundo y en América Latina que nos estamos, por suerte, preguntando qué quiere decir que vivimos envejeciendo para fortuna de todos. Me encanta estar en este espacio de la editorial Siglo del Hombre, en mi emisora, entre otras cosas, predilecta. Y cuando me preguntas por el libro y por el viaje que hemos tenido para hacer el libro Envejecimiento del nacer al morir, primero aclararía que nosotros íbamos a hacer un libro, nosotros porque es un proyecto conjunto, somos 3 editores, Carlos José Parales, Roberto Posada y Elisa Dulcey, somos psicólogos los 3, nos preguntamos por la vida en diferentes dimensiones y nos interesa la totalidad de la vida, del nacer al morir. Entonces, el viaje, pues claro, mi viaje lleva 50 años que preguntándome por cuestiones relacionadas. Me pregunté hace 50 años en la Universidad de Pamplona, donde yo llegué a trabajar en 1968 y me invitaron a hacer una conferencia irrenunciable con soldados del batallón García Rovira que supuestamente iban a alfabetizar personas adultas y viejas. Y la conferencia se iba a llamar, o se llamaba, Características psicológicas de las personas adultas y viejas. Y resulta que yo acababa de salir de la Universidad Javeriana, a la que quiero, a la que he dedicado buena parte de la vida, a la que de muchas formas me siento perteneciente, y yo no me acordaba que hubiéramos hablado nunca de la vejez. Hasta de la adultez sí, pero de la vejez no, nunca. Entonces yo me pregunté por qué la primera tarea de mi vida era hablar sobre algo que por supuesto era parte de la vida y tenía que ver con el comportamiento humano, pero de la cual no habíamos hablado. Por suerte la conferencia era una semana después, era irrenunciable pese a la invitación, y yo lo que hice fue dedicarme en la biblioteca de la Universidad de Pamplona, donde debo confesar que encontré
por lo menos 3 libros interesantes que se referían a educación de adultos, a las diferentes fases de la vida y también específicamente a la vejez, y al tiempo que leía, que estudiaba y me cuestionaba, y eso para mí fue lo que algunos estudiosos del aprendizaje dicen que se llama el efecto de primacía. Lo primero que te pasa, tú lo recuerdas más, lo mismo que recuerdas tareas incompletas importantes. Y esta también fue para mí una tarea incompleta importante, porque progresivamente, cuando me preguntaba por la vejez, entendía que la vejez era un pedazo de la vida, una parte de la vida, pero no era toda la vida. Poco a poco fue creciendo la inquietud, y yo me reuní primero con otros colegas y después con profesionales, recuerdo, de enfermería, incluso de medicina y de otras profesiones, administradores, recuerdo mucho. E hicimos un grupo de estudio, estamos hablando al comenzar la década del 70, donde también tuvimos aquí un Congreso Internacional de Psicología, y hablamos, no sé si por primera vez es tan peligroso decir lo primero y lo único, sobre el tema del envejecimiento y de la vejez, porque ya empezábamos a sospechar que a la vejez se llega caminando por alguna parte y en algunas condiciones. Entonces, que si nos preguntábamos solamente por un pedazo de la vida y no cómo se llega a ella, las condiciones, las circunstancias, y cómo era eso, y ese caminar es un proceso que en este caso se llama el envejecimiento. El libro, entonces, como decía, lo íbamos a llamar Trayectoria de Vida, pero la editorial dijo, pues si el trayecto de vida es envejecer, digamos que el libro se llama Envejecimiento del nacer al morir. Entonces, Elisa, tenemos que aclarar 2 cosas, o una cosa que es muy importante acá, y es que vejez no es lo mismo que envejecimiento. El envejecimiento es el transcurrir de la vida que nos toca a todos, nadie se puede escapar de eso, y la vejez es llegar hasta un punto de esa vida, ¿cierto? Eso es cierto, María Elvira. No hay imprecisiones ahí. No hay imprecisiones, aunque las imprecisiones, sin embargo, siguen aún en el mundo profesional. Sí. Tú vas a encontrar en la prensa, aún en conferencias de profesionales que hablan de esto, que se confunde fácilmente envejecimiento con vejez. Sin ir muy lejos, en una semana yo voy a ser como jurado de una investigación en una universidad importante de esta ciudad, y las personas que presentan su trabajo, ya tengo la primera pregunta. Ay, que el envejecimiento lo confunden con vejez. Entonces yo no puedo confundir el camino con la posada. Y hay que hacer una salvedad acá, Elisa, y yo creo que es importante que quede claro, y es que lo importante también de hacer esa diferenciación es otorgarle el significado a cada cosa, porque culturalmente llenamos de adjetivos negativos la vejez y el envejecimiento. Entonces, a veces la gente cree que hoy no, es que envejecer es terrible, no sé qué, pero finalmente si le parece terrible, es que vivir es eso. Entonces, ¿le parece terrible vivir? No, pues seguramente no, es porque está confundido también los conceptos. Claro, eso es una cosa importante. Si a alguien le preguntan, ¿a usted le gusta vivir? Seguramente dice que sí. Si le dicen, ¿a usted le gusta envejecer? Probablemente dice que no. Pero envejecer es vivir. Es que no hay otra forma de vivir sino envejeciendo, no en sentido peyorativo, no es precisamente ni lo más exacto decir que envejecer quiere decir deteriorarse. Por ahí hay un libro clave de un amigo y hasta pariente mío, que ya murió hace mucho, Gonzalo Canal Ramírez, que dice en su título la verdad: envejecer no es deteriorarse, envejecer es vivir cada día más, pero al mismo tiempo vivir cada día menos, ¿cierto? Alguien me preguntaba hace un tiempo, cuando cumplí 74 años, me felicitaba diciendo, felicitaciones por un año menos en su esperanza de vida. Pero yo estoy contenta porque yo estoy contenta con lo que he vivido, y me siento orgullosamente vieja, y para sentirme orgullosamente vieja es porque he caminado con dificultades y con aciertos y con equivocaciones, pero he caminado a lo largo de la vida. A eso llamamos envejecimiento. Bueno, en la primera parte nos quedó muy claro cuál era la diferencia entre envejecimiento y vejez, y también
tuvimos la oportunidad de oír cómo en la vida personal de Lisa empezaron a surgir esas preguntas alrededor de la vejez y el envejecimiento. Ahora voy a preguntarle a Lisa, ¿ustedes qué echaron en el equipaje para llevar a término una publicación como Envejecimiento del nacer al morir? Bueno, lo primero que pusimos en el equipaje para lograr este libro, Envejecimiento del nacer al morir, fue primero que todo muchas convicciones, pero también muchas dudas. Y la primera convicción es que la vida, el envejecimiento, que es la vida, implican muchísimas dimensiones. O sea, hablar desde una sola dimensión o considerar que solamente un aspecto como por ejemplo la biología, como por ejemplo la fisiología, como por ejemplo el cuidado, etcétera, o la psicología, o la sociología, o la demografía, o estudio de población, tiene que ver con la vida, es incompleto. Tuvimos, primero que todo, repito, muchas convicciones, también muchas dudas y muchas preguntas, y la posibilidad de compartir con profesionales de muy distintas disciplinas, con personas como profesionales sociólogos, demógrafos, educadores, enfermeros y dedicados al tema del cuidado, psicólogos, periodistas, educadores, abogados, biólogos, economistas. ¿Cuántos eran en total, Elisa? En total, en el libro participamos 16 personas de pues más de de media docena de disciplinas, y eso es tal vez uno de los aspectos más enriquecedores. Claro. En la maleta, por supuesto, echamos permanente cuestionamiento y permanente actualización de lo que veníamos hablando en diferentes foros, etcétera, etcétera. Entre otros en un foro que hicimos hace unos años, ya lo dije, con aportes y patrocinio de Colciencias y con el apoyo de universidades como la Nacional y la Javeriana. Echamos en la maleta la ayuda, y eso es indiscutible, de personas y de fundaciones que pusieron todo su empeño desde el punto de vista también económico y motivacional, como la Fundación Christel Basic de Alemania, para que esta publicación fuera realidad. Por supuesto que en el equipaje teníamos también el apoyo, aleluya, de que la editorial Siglo del Hombre, que se interesa por novedades, como tú dijiste al principio, pero también por la cultura, por la investigación, etcétera, tuviera en cuenta esta publicación, y la tuviera en cuenta seriamente, e inclusive involucrándose en cómo denominarla y cómo llegar con ella a que todas las personas reflexionemos sobre la vida, que es de lo que se trata. Es una maleta bastante pesada, Elisa, me la imagino gordita, pero pues son 16 personas que me imagino que pudieron rotarse la maleta o cargarla al mismo tiempo. Elisa, cuando decidieron empezar a hacer el libro, ¿se plantearon varios caminos para llegar a esa misma meta? ¿Fue un solo camino? ¿Cómo es el proceso de involucrar 16 personas en una publicación académica? Sí, y de involucrar a 16 personas que no necesariamente piensan lo mismo por fortuna, ni están de acuerdo, y que algunas están más inclinadas a trabajar en el tema de la vejez, o sea, las personas con 65 o más años, que es lo que llamamos vejez, que es un término igualmente relativo, que no solamente no coincidíamos en muchas miradas, sino que teníamos miradas distintas. Por ejemplo, era muy importante, voy a mencionar, por decir, una cuestión muy importante que destacaba y sigue destacando José Olinto Rueda, uno de nuestros demógrafos y sociólogos y demógrafos más destacados en Colombia, y creo que el mismo capítulo del libro de autoría de José Olinto se llama Más personas viviendo más. Es interesante cuando José Olinto termina su capítulo diciendo más personas viviendo más, pero viviendo mejor,
porque es una pregunta muy interesante. El vivir más no depende solamente de la biología, sino de las condiciones y de los estilos de vida. O sea, si viviéramos en condiciones aptas para tener calidad de vida, ¿alguien consideraría la vejez como un problema, como algo a lo que no se quiere llegar? Pues si viviéramos chévere, como dicen la vejez, súper, ¿no es verdad? Pero la pregunta también es, ¿por qué en ese caminar se van acumulando no solamente ventajas y oportunidades, sino que se van acumulando, por supuesto, en el caminar de la vida desventajas, pero desventajas que tienen que ver con las condiciones en que vivimos y que muchas veces tienen que ver con eso que llamamos violencias estructurales? Violencias estructurales como la inseguridad social y la inseguridad económica. El economista, el coautor también de este libro, Hugo López, se preguntaba, bueno, ¿y si hubiera condiciones de empleo formal y de trabajo decente, como llama la Organización Internacional del Trabajo, y si hubiera condiciones de seguridad social para todos, la vida sería lo mismo y la incertidumbre y el no querer llegar a la vejez sería el mismo? Las cosas cambian. Otra pregunta, por mencionar alguna, que hace otro autor, que es un argentino. Bueno, en el equipaje pues había también personas de diferentes países, de Colombia, de Argentina, de Alemania, de Inglaterra, etcétera, que compartieron con nosotros en este caminar. Y hay una pregunta que nos recuerda a una canción de Pablo Neruda en la que dice: nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Y la pregunta que hace Ricardo Yacoub, un psicólogo argentino muy convencido del tema y que trabaja en este tema, es, el capítulo se llama Identidad y Envejecimiento. Y la pregunta es, ¿seguimos siendo los mismos? ¿Seguimos siendo las mismas? Y la idea es que seguimos siendo los mismos, pero seguimos siendo diferentes, o sea, cambiamos porque las circunstancias y las trayectorias de la vida nos hacen diferentes. Quiero solamente ilustrar con esto y tal vez con dos cosas más, habiendo dicho que el libro se refiere a población, a demografía, a educación, a cuidado, a las relaciones tempranas afectivas en la vida, al morir y a la muerte, a la biología, a la economía y al derecho, preguntándose por si será que necesitamos las personas viejas un derecho específico o derechos específicos. No, todos tenemos los mismos derechos, pero más fácil se pasan por la faja los derechos de la gente vieja, ¿no? Si la mayor parte de la gente en Colombia tuviera seguridad social, no estaríamos en este problema. Pero menos del 25% de los que somos mayores de 60 años tenemos pensión en Colombia. Hágame usted el favor y piense en su vejez, mi querida María Elvira, sí, y hágale lo mejor que pueda el camino. Elisa Dulcey, editora y autora del libro Envejecimiento del nacer al morir, de la editorial Siglo del Hombre, de nuestra editorial. Y hay una cosa que yo quiero llamar la atención antes de entrar a la última parte del programa, y es que este libro es la vida misma, porque este libro incluye diversas perspectivas para ver el mundo, te hace reflexionar sobre tu proyecto de vida, tus preguntas más importantes, y digo, si ese libro no es la vida, ¿qué otra cosa puede ser? O sea, creo que desde que yo lo conocí dije, lo quiero tener al lado de mi mesita de noche todos los días y me quiero dormir con él. Me acuerdo que he hablado mucho con diferentes personas porque siento que uno se puede acercar a él en diferentes momentos vitales de la vida. Y gracias a Elisa y gracias a todo el equipo de 16 personas por darnos este libro. Bueno, esa es mi confesión. Y ahora, la última pregunta que te quiero hacer, Elisa, es, ¿tú qué le podrías decir a una persona que quiere acercarse al libro, pero se ve un poco asustada porque siente que el envejecimiento no tiene nada que ver con ella? Qué pregunta tan difícil, ¿no? Pero yo creo que habría muchas cosas que decirle. Yo soy coeditora y coautora, y por supuesto hemos tenido reuniones de todos y de coeditores, y en una reunión de coeditores tratamos de resolver esa pregunta que nos hace María Elvira.
Y yo respondí de manera quizá demasiado simple, pues hablar sobre la vida y cómo vamos en los caminos de la vida, que dice el vallenato, son difíciles de andar, sí, difíciles de caminar, y ojalá encontremos la salida. Pero por supuesto, uno de los más arriesgados y atrevido en el mejor de los sentidos de los 3 coeditores dijo, ¿y por qué no respondemos la pregunta con otra cosa que podría ser una pregunta o podría ser una respuesta? Algo así como: ¿el envejecimiento maravilloso u horrible? Depende de las condiciones en que hemos vivido, de los estilos de vida en que hemos tenido. O sea, lo que no nos damos cuenta es que vamos construyendo a lo largo de la vida, no solo como personas, sino en la relación humana y en las condiciones en que vivimos, en las condiciones físicas, económicas, políticas, sociales. Pensemos qué pena, qué pesar en un país donde, y en una ciudad donde, por ejemplo, la contaminación y la inseguridad están al orden del día. Pensemos en circunstancias en donde prima la desconfianza, etcétera, etcétera. Y tal vez en el caminar lo más importante es con quién voy en la vida, con quién vamos en la vida, y no solamente qué tenemos en la vida, sin descuidar, ¿cierto? Lo uno, y por supuesto, tal vez la pregunta más importante es con quién vamos caminando y cómo vamos caminando y cómo nos vamos cuidando, porque lo bueno o lo malo no aparece de pronto en una determinada edad, lo vamos construyendo. Yo diría que esa pudiera ser una respuesta, y si me rajé me dices. Elisa, muchas gracias por acompañarnos hoy, por compartir con nosotros tu experiencia académica y personal. Para nosotros significa muchísimo. Antes de despedirme, les tengo, no sé si una sorpresa, yo creo que no, pero pues se viene la Feria del Libro. Y Siglo del Hombre se está preparando con eventos, promociones, las mejores novedades editoriales y, por supuesto, el evento del libro del que hablamos hoy, que será el 21 de abril de 3 a 4. Los esperamos entonces en la Feria del Libro, en el pabellón 3 estaremos, como siempre, stand 201, y con nuestro nuevo stand de literatura en el pabellón 17. Muchas gracias por acompañarnos hoy, nos vemos hasta la siguiente en un próximo camino. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.